Hola amigos, en este problema usaremos las propiedades de las distintas conexiones para encontrar la información de los otros elementos conectados en un circuito mixto. Las herramientas que necesitamos para poder resolverlo las pueden ver en los videos que aparecen en este momento a mano derecha, donde podrán ver el comportamiento de las resistencias conectadas en serie, en paralelo, los elementos a considerar en cada conexión y por supuesto la ley de Ohm. Y el problema nos dice, si el amperímetro indica una corriente de 7,5 mA, ¿cuál es el voltaje y corriente en la resistencia indicada en la figura, que vendría a ser esta resistencia de 6 ohm? En primer lugar, vamos a aprovecharnos de lo que habíamos hecho en otro video que puedes ver en este momento a mano derecha, en donde llevamos este circuito a lo que es su resistencia equivalente. En un pequeño resumen, el primer paso que hicimos fue considerar estas tres resistencias que están conectadas en serie y las llevamos a un equivalente que es de 12 ohm. Luego nos dimos cuenta que esa resistencia de 12 ohm quedaba en paralelo con esta resistencia de 6 ohm y eso lo llevamos entonces a una resistencia equivalente de 4 ohm. El siguiente paso fue darnos cuenta de que todas estas resistencias están conectadas en serie, así que todo eso lo llevamos a una resistencia de 12 ohm. Repitiendo el procedimiento, estas resistencias quedaban en paralelo, la de 12 ohm, la de 4 ohm y entonces la equivalente fue de 3 ohm, para finalmente darnos cuenta de que estas resistencias están conectadas en serie y por lo tanto la resistencia equivalente a todo este circuito es de 11 ohm. Nosotros vamos a comenzar desde acá y vamos a empezar a desglosar todo esto. En el fondo vamos a devolvernos para llegar a obtener la información específica de la resistencia que buscamos, que es esta de 6 ohm. Ahora podemos comenzar con el análisis del circuito. El enunciado nos dice que hay un amperímetro que indica una lectura de corriente, o sea, aquí vamos a medir la intensidad de corriente, que es de 7,5 mA, que la vamos a dejar en el sistema internacional, y esto sería 7,5 por 10 a la menos 3 amper. Cuando tenemos este tipo de información debemos pensar inmediatamente en la ley de Ohm, que nos dice que cuando aplicamos una diferencia de potencial en los extremos de algún elemento, nuestra resistencia, se va a generar una corriente. Entonces, nosotros tenemos nuestra resistencia, tenemos el valor de la intensidad de corriente y por lo tanto vamos a poder conocer cuál es la diferencia de potencial aplicada. En el fondo, pensar en que podemos ver el voltaje o la pila que se agregó acá. ¿Cuál es el voltaje suministrado? Lo podemos calcular entonces con esta misma ley de Ohm, que es a la que vamos a recurrir muchas veces en estos análisis. Entonces, la diferencia potencial aplicada es la corriente que pasa por nuestra resistencia por el valor de la resistencia, y que para este caso va a ser 7,5 por 10 a la menos 3 amper por el valor de la resistencia que ya habíamos calculado, que es de 11 ohm. Si ponemos esto en la calculadora nos va a dar 7,5 por 10 a la menos 3 por 11. Eso nos da un voltaje de 0,0825 voltios. O sea, el voltaje aplicado a todo este circuito es de 0,0825 voltios. ¿Qué podemos hacer con esto? Resulta que ya sabemos cuál es la corriente que va a pasar por todos estos elementos y entonces podríamos calcular, por ejemplo, el voltaje que pasa por esta resistencia, por esa resistencia o por esta de 3 ohm, que es el equivalente a esta resistencia y todo el resto, a todo ese conjunto con las diferentes conexiones que hay. Entonces vamos a calcular cuál es el voltaje que hay por esta resistencia de 3 ohm, que le voy a llamar V1, y cuánto sería el valor de la corriente por el valor de la resistencia que nosotros estamos usando, que le voy a llamar R1. O sea, nosotros sabemos que aquí pasan 7,5 por 10 a la menos 3 amper por el valor de esa resistencia, que es de 3 ohm. Y entonces si ponemos todo esto sería 7,5 por 10 a la menos 3 por 3. Eso nos va a dar un valor de 0,0225 volts. Ahora, ¿para qué nos sirve eso? Resulta que nosotros calculamos el voltaje equivalente entre estos dos puntos, que era la resistencia equivalente de 3 ohm. Resulta que aquí tenemos una conexión en paralelo, en donde el voltaje es exactamente el mismo para todos los elementos que están conectados, o sea, tanto para esta resistencia de 4 ohm como para esta resistencia de 12 ohm. O sea, si tenemos ese voltaje, que le llamamos V1, tenemos el valor de la resistencia, que le voy a llamar R2, que es esta de 12 ohm, podemos calcular el valor de la corriente. Y entonces, ¿qué tendríamos acá? Que estos 0,0225 volt van a ser igual
a la corriente que va a circular por estos elementos que están por acá arriba, que la voy a llamar I2, por el valor de la resistencia, que en este caso estamos considerando esa resistencia de 12 ohm. Y entonces al despejar, encontramos que la corriente que pasa por acá arriba es de 0,0225 volt entre estos 12 ohm. Y a ver cómo nos da esto. Esto dividido 12 nos da un valor de 0,001875 amperes. Entonces, nuevamente desarmamos el circuito, volvemos un paso atrás y aquí está nuestra resistencia de 12 ohm escrita en términos de las resistencias que la componen, que es esta de 2, de 2, 2, 2 y la de 4 ohm, que es la equivalente a esta de 6 ohm y esta que tenemos por acá. ¿Para qué nos sirve esto? Resulta que tenemos ahora la corriente que pasa por todos estos elementos, también tenemos el valor de la resistencia y por lo tanto podemos calcular ese voltaje. En particular me interesa el voltaje que pasa por esta resistencia de 4 ohm, que es la que representa a esta de 6 ohm y a todo el resto. A ese voltaje le voy a llamar voltaje 3 y va a ser, según la ley de Ohm de nuevo, el valor de la corriente, que por aquí nosotros dijimos que pasaba la corriente 2, por el valor de la resistencia que le voy a llamar R3. Y entonces, reemplazando, encontramos que el voltaje 3, que es el voltaje que hay entre los extremos de esta resistencia de 4 ohm, es igual a la intensidad de corriente 2, que es 0,001875 amperes, por el valor de la resistencia que acabamos de decir que es de 4 ohm. Entonces vamos a hacer este cálculo y nos da un valor de exactamente 0,0075 volt. Ahora, si se dan cuenta, como acabamos de calcular, encontramos el voltaje entre los extremos de esta resistencia de 4 ohm, que es la equivalente a esta de 6 ohm, que es la resistencia que nos interesa, con esta de 12 ohm, que son las que están por acá. Entonces, si están en paralelo, como vemos aquí en la figura, vemos que el voltaje en nuestra resistencia, que le voy a llamar V4, debe ser exactamente el voltaje que ya habíamos calculado, que es el voltaje 3. Por el hecho de estar en paralelo, tienen el mismo voltaje, ¿cierto? Y entonces va a ser de 0,0075 volt. Pero nosotros también tenemos la resistencia y por lo tanto podremos calcular la corriente en esta resistencia. Y entonces, ¿cómo sería la corriente? Usando la ley de Ohm de nuevo, tendríamos que el voltaje 4 que es en esta resistencia va a ser el valor de la corriente por ese elemento por el valor de la resistencia que también le voy a llamar R4. Y entonces, despejando, tendríamos 0,0075 volt es igual al valor de la corriente que estoy buscando por el valor de la resistencia que estamos pensando en esta resistencia de 6 ohm. Y entonces, al despejar, encontramos que la corriente que pasa por esa resistencia es de 0,0075 volt entre 6. Así que vamos a poner esto en la calculadora y esto nos da 0,00125 amperes, que vamos a multiplicar por 1000 para dejarlo en miliamperes, y esto va a ser 1,25 miliamperes. Y entonces, ¿cuál es el voltaje que pasa por este elemento? O que hay en los extremos de este elemento es de 0,0075 volt, y la corriente que pasa por este elemento es de 1,25 miliamperes. Y bueno amigos, dejaremos este video hasta este punto, pero no quiero terminarlo sin dejarles una pregunta de la que espero sus respuestas en los comentarios. Y la pregunta es, ¿cuál es la corriente y voltaje en la resistencia mostrada en la figura, que sería esa resistencia de 4 ohm que se ve en el extremo derecho? Si esto te fue útil, no olvides darle like a nuestro video y suscribirte a nuestro canal para estar atento al nuevo material que seguiremos subiendo. Y si tienes consultas, no dudes en escribirnos para poder ayudarte. Lo dejamos hasta aquí, cuídense y nos estamos viendo.